Me llamo Charlotte Hayes. Tengo 66 años y llevo jubilada poco menos de 2. Recibo unos $2.500 al mes en prestaciones del Seguro Social. En un pequeño pueblo de Delaware, eso me alcanza para vivir, siempre que cuide cada centavo, me cubre perfectamente. Mi esposo falleció joven. Después de que mi hijo Jason se casara, he estado sola, viviendo sola en esta vieja casa, calentándola con recuerdos. A mi edad, ¿no se supone que la vida se trata de eso? Familia reunida, risas resonando por los pasillos. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Jason me llamó para decirme que quería que pasara las fiestas con ellos este año. En ese momento, mi corazón se iluminó como si alguien me hubiera dado una taza de chocolate caliente humeante en pleno invierno, llenándome de una calidez tan profunda que me llegó hasta los huesos. En cuanto colgamos, me puse manos a la obra. Saqué una maleta vieja del fondo del armario y la limpié una y otra vez hasta que estuvo lo suficientemente limpia como para captar un tenue reflejo. El suéter nuevo que había reservado para las fiestas ya estaba doblado con cuidado, esperando. Uno a uno, lo empaqué junto con algunas otras cosas, los rollitos de bacon ahumado que Jason adoraba de niño, la miel local favorita de Amanda y unas mermeladas caseras, con cuidado, asegurándome de no olvidar nada. Mientras empacaba, mis dedos rozaron una fotografía vieja y amarillenta. Jason era solo un adolescente en esa foto, con su amplia sonrisa radiante y esos 2 pequeños dientes delanteros asomando. A su lado estaba yo, más joven, cabello negro y espeso, una sonrisa segura, ojos rebosantes de una esperanza de vida feroz e inquebrantable. Las décadas habían pasado en un instante. Toda mi vida, lo entregué todo a esta familia, a Jason. De pequeño, trabajaba turnos en la fábrica textil, de noche, de tarde, llegando a casa tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, solo para asegurarme de que tuviera una vida mejor. Cuando la fábrica cerró, vendí productos en mercadillos, hice trabajos esporádicos, lo que fuera necesario. Luché con uñas y dientes para que Jason pudiera ir a la universidad, para que tuviera un buen comienzo en la vida. Solo cuando se estableció, se casó y tenía una vida estable, sentí que finalmente podía respirar. La jubilación ha sido, simple, como un vaso de agua. Solo cuando vi a Jason y a su familia la vida me supo un poco más dulce. Simplemente no sabía que ese dulce sorbo ya estaba mezclado con veneno. Cuando llegué al apartamento de Jason, las puertas del ascensor se abrieron y Amanda ya estaba allí, esperando. Sonrió radiante y corrió hacia mí. Charlotte. Por fin, has llegado. Hace un frío glacial fuera. Entra. Tomó mi maleta con manos alegres, moviéndose de un lado a otro. Siéntate, siéntate, te traeré un té caliente para calentarte. Jason asomó la cabeza por la ventana del estudio, con una sonrisa cansada. Hola, mamá. Parecía agotado, con ojeras. El fin de año siempre es una locura. He estado trabajando sin parar, explicó. Asentí, con una punzada de preocupación en el pecho. Solo tienes un cuerpo, cariño. No lo destruyas. Amanda regresó rápidamente con una taza de té humeante, el aroma acogedor inundó la sala. El calor de los radiadores me envolvió, era un mundo aparte del frío de mi propia casita. Amanda metió mi maleta en la habitación de invitados y se apresuró a empezar a preparar la cena. El plato que preparó fue contundente e impresionante. Roast beef fragante y jugoso, bacalao al vapor tierno y mantecoso, y un puñado de guarniciones refrescantes y vistosas. Su cocina había mejorado muchísimo. No pude evitar elogiarla, y ella se rió, entrecerrando los ojos. Me alegra tanto que te guste. Deberías venir más a menudo, te cocinaré todos los días. Pero a pesar de todas sus sonrisas fáciles, había algo, un poco demasiado refinado, un poco demasiado ansioso. No dejaba de llenarme el plato, mimándome con un cuidado casi impecable, como una chaqueta nueva que no le queda bien en los hombros, casi, pero no del todo bien. Mientras tanto, Jason engullía comida sin pensarlo mucho, con los ojos fijos en su teléfono una y otra vez, como si algo lo estuviera tirando. La mesa se sentía viva en la superficie, pero por debajo, era como una astilla de hueso atrapada en mi garganta, imposible de tragar, imposible de escupir. A la mañana siguiente, llegaron los padres de Amanda. En cuanto entraron,
Patricia la abrazó con fuerza y cariño. Charlaron sin parar, y sus risas agudas llenaron la sala, como si todos hubiéramos desaparecido. Me quedé a un lado, invisible. Por un instante, casi sentí que me desvanecía en el papel pintado. Robert se mostró más comedido. Me estrechó la mano e intercambió algunas palabras amables. Patricia, en cambio, tenía el aire de alguien acostumbrado a sentarse detrás de un gran escritorio. Antes de jubilarse, trabajó en una oficina del ayuntamiento, y se notaba. Me miró de reojo, recorriendo mi desgastado abrigo de lana, el que tenía desde hacía años, grueso y resistente, abrigado aunque un poco anticuado, y esbozó una mueca que no era precisamente una sonrisa. Para ella, debí de verme desaliñado. Fuera de lugar. El abrigo que siempre me había hecho sentir preparado, incluso orgulloso, ahora de repente se sentía delgado y cansado bajo su mirada. La cena se caracterizó por una sutil tensión. Jason y Robert intercambiaron fragmentos de conversación sobre las últimas noticias financieras, mientras que Amanda y su madre charlaban animadamente sobre chismes del barrio, descuentos en el supermercado y qué hijos habían subido de curso recientemente. Me quedé allí sentada en silencio, picoteando la comida, sintiéndome como si no estuviera en mi sitio. La voz de Patricia, aguda y contundente, pronto lideró la conversación. Robert y yo ganamos casi $15,000 al mes entre nuestras pensiones, dijo, levantando su taza de té con gracia experta. Me miró fijamente, rápida y escrutadora. Nuestros gastos son mínimos, así que la vida ha sido bastante cómoda. El mes pasado compramos un pequeño apartamento en Miami. Es perfecto para el invierno, clima cálido y aire limpio. Se volvió hacia Amanda con una sonrisa. Deberían empezar a planificar con antelación. Los precios de las viviendas no hacen más que subir. Mejor cámbiense a una casa más grande ahora, sobre todo antes de que lleguen los bebés. Amanda asintió rápidamente. Estamos trabajando en eso, mamá. Entonces Patricia volvió a mirarme, con un tono de voz que destilaba falsa preocupación. ¿Y tú, Charlotte, cómo estás de salud? Amanda me dijo que tu pensión no es muy alta. ¿Puedes cubrir tus gastos diarios? Su voz era ligera, pero había un brillo en sus ojos, un juicio sutil pero cortante. Forcé una sonrisa serena, aunque algo se me encogía en el pecho. Gano unos $2,500 al mes. Me basta para mis necesidades diarias. Mi salud está más o menos igual, algunos dolores antiguos, pero nada grave. Oh, 2.500. Patricia alargó las palabras, arqueando ligeramente las cejas y llenándose la voz de una piedad delicada, casi imperceptible. Tomé mi taza de té, escondiéndome tras ella, ocultando la punzada y el orgullo que me invadieron. Solo ahora, a esta edad, lo entiendo de verdad, para algunos, todo tu valor se resume en las cifras de tu cuenta bancaria. Y la mía ni siquiera me merecía un gesto cortés en su mundo. Después de cenar, Jason llamó a Robert al estudio para consultar sobre algunos asuntos de inversión, dejando a Amanda y Patricia en el sofá de la sala, medio mirando televisión, medio susurrando entre sí. Me sentí agotada, no en el cuerpo, sino en el fondo, donde el dolor se asienta y no se va. Me disculpé diciendo que necesitaba descansar y me retiré a la habitación de invitados. Era una habitación pequeña, pero limpia y luminosa. Una pequeña maceta de hiedra reposaba en la mesita de noche, sus hojas, exuberantes y verdes, emanaban una vitalidad serena y tenaz. Sin embargo, en mi interior, todo se sentía pesado y atascado. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana el cielo gris y opaco, mientras mi mente se alejaba. Pensé en el invierno en que Jason quiso esas zapatillas de baloncesto tan caras, en cómo trabajé una semana entera de noche en el almacén solo para poder comprarlas. Pensé en sus años universitarios, cuando le enviaba todo el dinero que ganaba con tanto esfuerzo mientras vivía a base de pan duro y agua del grifo. Pensé en su boda, cuando vacié mis ahorros e incluso les pedí prestado a amigos para ayudarlo a dar la entrada de su primera casa. Nunca he hecho nada extraordinario en mi vida. Lo único que intenté fue facilitarle las cosas a mi hijo. Siempre pensé que eso sería suficiente. Pero, ahora, parece como si nunca hubiera estado cerca. Me quedé un buen rato en la habitación de invitados antes de levantarme por fin, necesitando aire.
Abrí la puerta con cuidado y estaba a punto de salir cuando oí voces bajas que provenían de la sala. Eran Amanda y Patricia, hablando en voz baja, suave pero clara como una campana en el silencio de la casa. Mamá, ¿qué puede hacer esa vieja con $2.500 al mes? Sigue moviéndose, pero, ¿qué pasa cuando se enferma? ¿Se supone que debo dejarlo todo y cuidarla? La voz de Amanda, con un tinte de irritación apenas disimulada, me atravesó como un martillazo. Mi pie se quedó paralizado a medio paso, clavado al suelo por una fuerza invisible. Exactamente. Te lo advertí, dijo Patricia con frialdad, con voz aguda y precisa. Esa pequeña pensión suya apenas cubre sus gastos. Si enferma, será una carga para ti. Contuve la respiración, con las palmas empapadas de sudor frío. Intenté retirarme en silencio, pero sus palabras me arañaban los oídos, negándose a soltarme. ¿Para qué tenerla?, murmuró Amanda, con un susurro bajo y amargo que me hirió profundamente. 2.500 al mes no cubrirían ni a una enfermera de atención domiciliaria medianamente decente. Por eso, dijo Patricia con una calma aterradora, tienes que arreglar la casa mientras aún esté lúcida. Haz que se la cedan a ti y a Jason antes de que sea demasiado tarde. La casa. Amanda sonaba vacilante, pero había un tono más codicioso en el fondo. Esa casa es vieja, pero está bien ubicada. Probablemente podríamos venderla por 300, quizá 400.000. Exactamente, insistió Patricia, con la voz sazonada por un frío cálculo. Lo necesitas en tus manos. Si no, si pierde la cabeza y se lo deja a otro, no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Y además, añadió Amanda con suavidad, ha estado tosiendo mucho últimamente. Y también está bastante pálida, ¿quién sabe cuánto más aguantará? ¿Quién sabe cuánto tiempo más podrá resistir? Esas palabras cortaron mi corazón como una espada, afilada y despiadada. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mis extremidades se congelaron. Incluso respirar me dolía. Un dolor, una rabia y un sentimiento profundo y desgarrador de traición me invadieron y me ahogaron por completo. Siempre pensé que Amanda, a pesar de su mezquindad, al menos me respetaba como su suegra. Nunca me di cuenta de que, para ella, yo solo era una carga insignificante, una carga que envejecía y que debía gestionar, tal vez incluso descartar cuando se volviera demasiado pesada. Todas esas sonrisas, esas cálidas bienvenidas, las comidas preparadas con esmero. Todo era una actuación. Y ahora, había visto el guión antes de la escena final. Me mordí el labio con tanta fuerza que el sabor a sangre me inundó la boca. Las lágrimas me quemaban en las comisuras de los ojos, pero las contuve. No podía desmoronarme aquí. No podía dejar que me vieran romperme. Regresé a la habitación de invitados, moviéndome como un soldado derrotado que se retira del campo de batalla. Sentí un desgarro en el pecho, pero en lo más profundo, una dolorosa claridad se apoderó de mí. No podía quedarme allí ni un minuto más. Esta casa, con su té caliente y sus acogedoras habitaciones, se había convertido en una prisión dorada. Sin dudarlo, abrí la maleta de golpe y empecé a meter mis cosas, una a una. Mis movimientos eran fríos y mecánicos, como si estuviera enterrando los últimos vestigios de mi dignidad. El abrigo de lana nuevo que había comprado para las fiestas. Los rollitos de bacon ahumado que había pasado días preparando. El tarro de mermelada casera que había envuelto con tanto cuidado. Ahora todo parecía una broma cruel, burlándose de mis tontas esperanzas. Busqué un bolígrafo en la mesita de noche y, con manos temblorosas, garabateé una breve nota. La vecina Ellen tuvo una emergencia. Fui a ayudarla. No te preocupes. La letra era torcida y desordenada, un espejo del caos que se desataba dentro de mí. Respiré profundamente, agarré mi maleta y abrí la puerta sin hacer ruido. En la sala, la televisión seguía sonando a todo volumen. Amanda y Patricia estaban enfrascadas en una conversación, riendo suavemente, ajenas a todo. Con la cabeza gacha, me dirigí a la puerta, me puse los zapatos y abrí la puerta principal sin hacer ruido. En menos de 30 segundos, estaba afuera. El viento me golpeó la cara, de forma áspera y cortante.
Pero ninguna cantidad de aire invernal podía igualar el frío que ya se había instalado en lo profundo de mí. No miré atrás. Agarré el asa de mi maleta y seguí caminando, un paso tras otro, hacia la noche. Cuando regresé a mi casita, el cielo ya estaba completamente oscuro. No me molesté en encender las luces. A tientas, me dirigí al sofá y me dejé caer en él, con el cuerpo pesado y sin fuerzas. La maleta estaba abandonada junto a la puerta, apoyada contra la pared como un perro callejero que nadie quería. La casa estaba extrañamente silenciosa, interrumpida solo por el ocasional barrido de los faros que iluminaban las ventanas y proyectaban sombras fugaces y pálidas sobre la habitación. En la oscuridad, podía oír los latidos de mi propio corazón. Y luego, finalmente, los sollozos que había estado reprimiendo toda la noche. Las lágrimas brotaron a borbotones, calientes contra mis manos frías. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Completamente abandonado. La familia en la que pensé que podía apoyarme. El vínculo que había construido durante mi vida. Todo se había construido sobre la frágil base del dinero y la conveniencia. A sus ojos, ni siquiera valía la pena. Solo una anciana con una mísera pensión de $25.000, una carga futura de la que librarse lo más rápido y limpiamente posible. No sé cuánto lloré. Lo suficiente para que se me secaran las lágrimas. Lo suficiente para que se me enfriara el corazón. No. No iba a resignarme a aceptarlo. No podía. Por una vez en mi vida, necesitaba vivir para mí. Levanté la cabeza lentamente y miré fijamente la interminable extensión de noche más allá de la ventana. Quizás escuchar su conversación no fue casualidad. Quizás fue el universo dándome una última llamada de atención. Ya era hora. Hora de reevaluar mi vida. Hora de recuperar mi futuro. Busqué a tientas la lámpara junto al sofá y la encendí. La luz no era fuerte, pero disipaba la oscuridad, iluminando la habitación, y en lo más profundo de mí, una luz diminuta y tenaz volvió a la vida. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Jason. Su nombre apareció en la pantalla, familiar y pesado. Dudé un momento antes de responder. Mamá, ¿por qué te fuiste tan de repente? La voz de Jason estaba cargada de preocupación y confusión. Amanda dijo que dejaste una nota sobre una emergencia en la vecina Helen. Me aclaré la garganta, tranquilizando la voz. Sí. El marido de Helen sufrió un infarto repentino. Entró en pánico y me pidió ayuda. Era mentira. Y se quedó como una piedra en mi pecho, pesada y sofocante. Oh, ¿está todo bien ahora? Preguntó Jason. Sí, ya está todo bien. Lo llevaron al hospital. Seguí contando la mentira, con un regusto amargo subiendo por mi garganta. Bien, bien. Mamá, cuídate, por favor, ¿vale? Si surge algo, tienes que avisarnos. Hizo una pausa y añadió. Intentaré pasar a visitarte en unos días. No hace falta, dije rápidamente, con voz suave pero firme. Concéntrate en tu trabajo. Estoy bien aquí. Después de colgar, exhalé profundamente. Pero, por alguna razón, el aire se sentía aún más pesado. No mucho después, Amanda llamó. Charlotte, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? Estábamos tan preocupados por ti, dijo, con una voz que destilaba preocupación, perfectamente mesurada, perfectamente dulce. Pero lo oí. Ese leve hilo de alivio en su voz, como quien acaba de quitarse de encima una carga indeseada. Hubo una emergencia en casa. Ya está solucionada, dije con calma. Oh, pero tienes que cuidarte, ¿de acuerdo? Prométeme que nos avisarás si alguna vez necesitas algo. No intentes encargarte de todo sola, dijo con entusiasmo, y sus palabras me envolvieron como una red de mentiras cautelosas. Murmuré algunas respuestas educadas y colgué. Mirando la pantalla oscurecida en mi mano, dejé escapar una sonrisa amarga y rota. Lo más cruel de todo era saber que tenía que seguirles el juego. Terminar la función que habían preparado con tanto esmero. Fingir que todo estaba bien.
Tal vez eso sea realmente la adultez. Sonreír a pesar de los moretones. Cubrir el dolor con silencio. 2 días después de San Valentín, Jason por fin vino a verme. Estaba sentado rígido en el sofá, jugueteando con las manos, como si llevara algo pesado que no sabía cómo soltar. Mamá, ese día, comenzó, con su voz apenas más que un susurro, ¿escuchaste algo? Se me encogió un poco el corazón, pero mi rostro permaneció sereno, impasible. ¿Oír qué? No, dije con tono ligero y sereno. Jason me miró fijamente un buen rato, como si intentara leer algo oculto en mis ojos. Sostuve su mirada firme, aparentemente serena, incluso mientras mi corazón sangraba silenciosamente en mi pecho. No. No podía decírselo. Ahora no. Si lo contaba todo, solo le complicaría las cosas a él y a mí. No tenía sentido. Finalmente bajó la mirada y, tras una larga pausa, murmuró, «Mamá, a veces Amanda dice cosas que no siente realmente. Por favor, no te lo tomes a pecho». Al final, él la eligió. Asentí levemente, sin decir nada más. La habitación se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Jason se quedó un rato más, preocupándose por mi salud y recordándome que tomara mi medicina, antes de levantarse e irse. Lo observé desde la ventana mientras bajaba apresuradamente las escaleras y desaparecía por la calle, una figura pequeña y solitaria tragada por la tarde gris. Había tristeza en mí. Decepción también. Pero sobre todo, una aceptación familiar y cansada. El hijo en el cual había volcado mi vida nunca me entendería verdaderamente. Después de que Jason se fuera, la casa volvió a su habitual silencio vacío. Me senté sola en el sofá, escuchando el tic-tac del segundero. Cada clic era un recordatorio sordo y resonante de lo vacíos que se habían vuelto mis días. Comencé a pensar seriamente por primera vez. ¿Cómo debería ser realmente la vida después de la jubilación? Las compras, las tareas de la cocina, alguna partida de ajedrez ocasional o alguna charla informal con viejos amigos en el parque. Todo era tan plano, tan tibio, como un vaso de agua dejado afuera demasiado tiempo, ni caliente ni fría, sin sabor y olvidable. Esa noche, en casa de Jason, las palabras que escuché cayeron como un trueno apagado, atravesando la niebla de mi complacencia. Ya no podía vivir así. Me levanté y comencé a ordenar la vieja casa en la que había vivido la mayor parte de mi vida. Abrí armarios llenos de polvo y saqué montones de trastos olvidados. Pieza por pieza, las fui clasificando, tirándolas inútiles a bolsas de basura, dejando cuidadosamente de lado las que todavía significaban algo. Enterrados en lo profundo de un viejo baúl de madera, encontré reliquias de otra vida. Álbumes de fotos amarillentos. Uno me mostraba con ropa de trabajo, sonriendo radiante en la fábrica. Otro nos mostraba a mí y a mi difunto esposo el día de nuestra boda, él con un traje impecable, yo con un sencillo vestido blanco, tímidamente inclinada hacia él. Y luego estaba Jason, regordete y de mejillas sonrosadas, un niño pequeño con una sonrisa radiante. Entre las fotos había certificados que no había visto en décadas. Trabajador destacado. Técnico superior. Y luego, una vieja tarjeta de socio del club de fotografía local. Lo recogí y soplé suavemente el polvo, pasando mis dedos sobre las letras doradas descoloridas. Y así, sin más, los recuerdos volvieron a inundarme. De joven, me encantaba la fotografía. Incluso cuando andaba mal de dinero, ahorré durante meses para comprar mi primera cámara, una Canon AE-1 de segunda mano. A donde quiera que iba, la cámara me acompañaba. Incluso me uní a la Asociación de Fotografía de la ciudad, aprendiendo los trucos del oficio de los fotógrafos experimentados. Algunas de mis fotos incluso aparecieron en los boletines internos de la fábrica. Pero la vida se volvió más ajetreada. Había que pagar las cuentas, Jason necesitaba que lo criaran, y poco a poco, la fotografía se fue desvaneciendo. La cámara quedó relegada a un rincón, olvidada bajo una capa de polvo. Al recordarlo ahora, aquellos días persiguiendo la luz a través del visor fueron algunos de los momentos más puros y auténticos de mi vida. Duros, sí, pero tan reales. Tan plenos.
Dejé con cuidado la vieja tarjeta de miembro y sentí una oleada de algo que no había sentido en años. Un destello de emoción. ¿Por qué no pude retomarlo? Aún tenía tiempo. Aún tenía fuerzas. Me negué a dejar que el resto de mi vida transcurriera en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Revolví el armario y, tras rebuscar un poco, por fin desenterré mi vieja cámara Canon. La limpié con manos temblorosas, quitándole el polvo del cuerpo. Era vieja, una reliquia, pero seguía intacta, seguía siendo hermosa. En ese momento, tomé una decisión. Me matricularía en un curso de fotografía en el colegio comunitario local. Empezaría de cero, esta vez con buen pie. Mi mayor enemigo no fue la enfermedad. No fue la soledad. Fue la rendición. Y ya terminé de rendirme. Al día siguiente, vestida con un suéter limpio y bien planchado, entré en la oficina de admisiones del colegio comunitario local. La encargada de admisiones fue amable y paciente, y me ayudó a inscribirme en una clase introductoria de fotografía. Ver las palabras Fotografía 101 impresas en la parte superior del formulario de inscripción me aceleró el corazón con una mezcla de nervios y emoción. Igual que la primera vez que cobré un sueldo. Agarrando mi flamante credencial de estudiante, salí del edificio a una tarde soleada. La luz me envolvió los hombros como una bendición. En ese momento, casi pude ver a la mujer que era a los 20. Cámara en mano, con los ojos abiertos al mundo. La vida en el colegio comunitario resultó ser aún más enriquecedora de lo que había imaginado. La mayoría de mis compañeros eran jubilados como yo, redescubriendo aspectos de sí mismos que habían dejado atrás. Todos estaban llenos de risas, conversaciones fáciles y anécdotas que se desbordaban a toda velocidad. Nuestro instructor, el señor Peterson, era un fotógrafo de noticias jubilado con un ingenio agudo y un sinfín de anécdotas. Cada lección estaba llena de humor y sabiduría, e incluso sus anécdotas más pequeñas nos hacían reír a carcajadas. Me lancé a aprender. Y en poco tiempo, encontré un grupo de almas afines. Estaba Marta, una exarquitecta, cuyas fotografías de estructuras de edificios eran impresionantes. Tom, un profesor de filosofía jubilado que tenía pasión por capturar la vida callejera y los momentos humanos espontáneos. Y Linda, un alma exuberante cuyas fotos siempre estaban repletas de flores y cielos azules. Nos entendimos bien desde el primer momento y formamos nuestro propio pequeño grupo de fotografía, al que le pusimos un nombre divertido, Golden Lens Club. Cada fin de semana, salíamos juntos a dar paseos fotográficos. Mi vieja Canon era tosca comparada con el equipo moderno de todos, pero las imágenes en blanco y negro que producía tenían una profundidad y un alma que ninguna tecnología nueva podía replicar. Más tarde, animado por el señor Peterson, ahorré el equivalente a unos meses de mi pensión y compré una cámara reflex digital para principiantes. Empecé a aprender técnicas de postprocesamiento, adentrándome en el mundo de los ajustes de luz, el recorte y la gradación de color. De repente, mis días se llenaron de propósito y alegría. Estudiar la iluminación, encuadrar las fotos, ajustar la configuración de la cámara, perfeccionar la vitalidad de una foto. Me sentí como si hubiera viajado a una época en la que era fuerte, estaba viva y llena de energía. Donde antes el tiempo transcurría lentamente como el goteo de un grifo, ahora me encontraba deseando que cada día tuviera 30 horas en lugar de 24. Poco después, el centro comunitario anunció una exposición fotográfica titulada Viviendo nuestras mejores vidas. Nuestro club Lente Dorado presentó algunas obras. Para mi asombro, una de mis fotos, Atardecer en la calle principal, obtuvo el segundo lugar. La foto capturó una tranquila calle de un pequeño pueblo bañada por un crepúsculo dorado, con un anciano sentado plácidamente en su porche, con una pipa entre los dientes, completamente a gusto con el mundo. Ese anciano era Walter, el marido de Ellen, sentado justo afuera de su casa en Main Street. Después de la exposición, el periódico local incluso hizo un artículo sobre mí, con una foto y un titular que decía, Trabajadora jubilada redescubre su pasión a través de la lente. Al sostener ese periódico en mis manos, al ver mi nombre y mi foto impresos, un orgullo profundo e indescriptible brotó en mi interior. Resulta que hay innumerables maneras de vivir la vejez. Al igual que en la fotografía. Cambia tu perspectiva y todo el panorama se transforma. Ya no era la carga de nadie,
la ocurrencia de último momento. Era el protagonista de mi propia vida. De alguna manera, Jason consiguió ese artículo de periódico y apareció en mi casa poco después. Tenía el periódico en la mano, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y lo que casi parecía incredulidad y orgullo. «Mamá, eres increíble. ¿De verdad que lo mantuviste oculto, con el premio y todo?», rió, medio en broma, pero la genuina admiración en sus ojos era evidente. «No es nada», dije fingiendo modestia, aunque por dentro mi corazón daba vueltas. Jason me observó atentamente un momento. «Te juro que te ves diferente», dijo. «Pareces más brillante. Tienes una energía especial». Por primera vez, pude sentirlo. Su mirada había cambiado. Ya no era la preocupación educada y obediente que solía ofrecer. Era verdadero respeto. Algo más cálido. Algo que llenó mi corazón de una alegría suave y serena. Unos días después, Amanda llamó. No llevábamos mucho tiempo charlando cuando, como quien no quiere la cosa, me dijo. «Charlotte, ¿me han dicho que te tomas la fotografía muy en serio? ¿Incluso ganas premios? Esas cámaras deben ser bastante caras, ¿no?». Capté de inmediato el destello de alegría en su tono. No solo estaba conversando. Estaba buscando información, quizá preocupada por si estaba gastando mis ahorros. Sonreí con voz tranquila. «Oh, no es para tanto. Solo es un pequeño pasatiempo. También he estado aprendiendo sobre pequeñas inversiones, ahorrar algo de dinero extra para comprar equipo». No mencioné qué tipo de inversiones hice ni cuánto había ganado. La dejé con la duda. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, casi imperceptible, antes de que la voz de Amanda se volviera aún más cálida. «¡Guau, qué increíble! Estás viviendo tu mejor vida, Charlotte. Solo, cuídate, ¿vale? No te excedas». Después de colgar, sonreí para mí mismo. Qué curioso, ¿verdad? Cuanto menos buscas la validación, con más cautela se acercan los demás. Así es la naturaleza humana. Aquellos en quienes te apoyas te darán por sentado. Pero los que se sostienen por sí mismos hacen que los demás se sientan incómodos. A medida que pasó el tiempo, mi pequeña afición por la fotografía empezó a ganar impulso. Empecé a subir mis fotos de paisajes y calles a una plataforma de fotografía en línea. Al principio, era solo por diversión. Pero poco a poco, empezaron a llegar mensajes, gente que pedía comprar los derechos de mis fotos para sitios web, revistas o para decorar cafeterías. Por sugerencia de un amigo, abrí una pequeña tienda en línea que vende impresiones de mi trabajo. Al principio, lo traté como un proyecto secundario. Pero, para mi sorpresa, el negocio empezó a despegar. Algunas de mis fotos acabaron adornando las portadas de libros de editoriales pequeñas. Algunas fueron compradas por cafeterías independientes para decorar sus paredes. Otras fueron compradas por particulares para decorar sus hogares. Después de deducir las tarifas de la plataforma y los costos de impresión, estaba ganando entre $300 y $400 extra por mes. No era una fortuna, pero para mí significaba todo. No se trataba del dinero en sí. Se trataba de demostrar que todavía podía crear valor, en mis propios términos y a mi manera. Amanda finalmente se enteró de mi pequeña historia de éxito a través de una amiga. Después de eso, su actitud cambió por completo. De repente, Amanda me llamaba cada pocos días, para saber cómo estaba con una dulzura que rayaba en lo exagerado. «Charlotte, ¿estás libre este fin de semana? Ven, a cenar. Estoy preparando estofado de carne. Charlotte, hace frío. Te compré un suéter nuevo. ¿Cuándo puedes venir a recogerlo?». Su entusiasmo era casi sofocante. Y yo sabía exactamente qué lo alimentaba. Rechacé la mayoría de sus invitaciones con una sonrisa educada. «Amanda, qué dulce, pero este fin de semana me voy con mi grupo de fotografía. Realmente no necesito un suéter nuevo. Quizás podrías dárselo a tu mamá. Gracias por pensar en mí. He estado bastante ocupado últimamente, pero me estoy cuidando bien».
Le conté sobre mis próximas exposiciones de fotografía. Sobre los largos viajes que estaba planeando con mis amigos de Golden Lens. Sobre lo ajetreados y emocionantes que se habían vuelto mis días. No guardaba rencor. Simplemente no tenía intención de volver a una relación basada en pretensiones y conveniencia. Una vez que ves a las personas con claridad, es más fácil dejarlas ir. Ya no necesitaba la aprobación de otras personas para medir mi valor. Al mundo le gusta definir la riqueza en números. Pero aprendí algo mucho más valioso. La verdadera riqueza es la libertad. Especialmente la libertad que proviene de vivir sin las ataduras de la culpa, la obligación ni las expectativas de nadie. Mi trayectoria fotográfica cobraba cada vez más impulso. En una exposición, un fotógrafo local muy conocido vio mi trabajo. No dejaba de elogiar mi foto, Atardecer en la calle principal, diciendo que transmitía una honestidad emocional poco común, cálida, real y llena de ternura humana. Gracias a su recomendación, me invitaron a presentar mi trabajo en el próximo Festival de Artes de la ciudad. Fue un honor que superó cualquier imaginación. Seleccioné cuidadosamente 5 de mis mejores piezas, las reedité, las imprimí y las enmarqué. El día de la inauguración, llevaba una gabardina azul grisácea nueva y mi credencial de expositor prendida con orgullo en el pecho. De pie frente a mis fotos, sentí una mezcla de nervios y orgullo agitándose en mi interior. La sala de exposiciones bullía de visitantes. Observé con el corazón acelerado cómo la gente se detenía ante mis fotografías, observándolas y susurrando. Algunos jóvenes incluso sacaron sus teléfonos para tomar fotos, enfocándolas con cuidado, casi con reverencia. La sensación de ser realmente visto, verdaderamente reconocido, fue abrumadora y hermosa. Por un instante, fue como si volviera a tener 30 años. Con el rabillo del ojo, vi 2 figuras familiares. Jason y Amanda. Se quedaron al borde de la multitud, observando mis fotos y luego mirándome. Sus rostros eran un libro abierto, sorpresa, incredulidad y algo más difícil de disimular, incomodidad, tal vez incluso un atisbo de arrepentimiento. Amanda respiró hondo, esbozó una sonrisa radiante y se acercó. Charlotte, felicidades. Tu trabajo es increíble, absolutamente profesional, exclamó con entusiasmo, con la voz un poco alta, la expresión un poco tensa, las emociones agitándose en sus ojos como una tormenta que no podía contener. Jason me siguió, dándome una palmadita en el hombro. Mamá, ¿en serio? No tenía ni idea de que fueras tan buena. Asentí con calma. Gracias. Por dentro, solo sentía quietud. La gran ironía de la vida, en el momento en que ya no anhelas la aprobación de alguien es cuando se afanan por ofrecérsela. Pero para entonces, su aplauso no significa nada. Después de la exposición, Jason y Amanda insistieron en llevarme a cenar para celebrar. Los dejé. Terminamos en un acogedor restaurante italiano cercano, en un salón privado. La mesa estaba cubierta con platos ricos y coloridos, y el ambiente se veía forzado a una especie de alegría forzada. Jason no dejaba de llenarme el vaso, llenándome de cumplidos. Amanda lucía una sonrisa radiante, apilando comida en mi plato, mimándome con una calidez un poco excesiva. Bajo la superficie, lo veía con total claridad. Esta cena no era solo una celebración. Era un montaje. Efectivamente, después de la 3ª copa de vino y el 5.º plato, Jason finalmente dejó su taza y habló, fingiendo indiferencia. Mamá, entonces. Amanda y yo hemos estado buscando casa últimamente. Asentí levemente, esperando la verdadera razón. Este apartamento se está quedando un poco pequeño, continuó. Sobre todo si pensamos en formar una familia. Encontramos un lugar, 3 habitaciones, excelente ubicación, realmente perfecto, pero nos falta un poco para la entrada. Le lanzó a Amanda una mirada rápida. Amanda se acercó de inmediato con voz empalagosa. Charlotte, pensamos que, como tu fotografía ha ido tan bien, ganando premios, vendiendo obras y todo eso, quizá podrías, ya sabes, ayudarnos un poco. Sus ojos brillaban con expectación, ocultando apenas la urgencia que había debajo. Al final, fue el mismo baile de siempre. Querían dinero.
Sonreí por dentro. Qué rutina tan predecible. Dejé mis cubiertos lentamente, me sequé la boca con una servilleta y los miré, perfectamente tranquilo. Comprar una casa nueva suena maravilloso, dije con calma, como si comentara sobre el tiempo. Pero me temo que no seré de mucha ayuda. La sonrisa de Amanda se desvaneció. Su voz se agudizó ligeramente. ¿Por qué no? Bueno, dije, golpeando suavemente el borde de mi vaso de agua, la fotografía no es precisamente un pasatiempo barato. Equipo nuevo, gastos de viaje para las sesiones, y últimamente, he estado juntando fondos con algunos amigos para abrir un pequeño estudio de fotografía. Va a requerir una inversión inicial considerable. Dejé que eso penetrara antes de dar el golpe final, todavía sonriendo. Además, estoy planeando un gran viaje a Alaska a finales de este año para fotografiar la aurora boreal. Ya tengo todo el dinero reservado. Jason inclinó la cabeza, fingiendo tomar un sorbo de té. El rostro de Amanda se tensó, la decepción y la frustración apenas disimuladas se reflejaron en su rostro. ¡Qué interesante! Cuando finalmente creas tu propio mundo. Ellos se quedan afuera, llamando a la puerta en vano. La llamada cena de celebración terminó exactamente como esperaba. No con calidez, sino con una despedida tranquila y tensa. Unos días después, recibí una llamada inesperada, Patricia, la madre de Amanda. Su voz rebosaba entusiasmo, prorrumpiendo en elogios tan abundantes que casi se escurrían por el auricular. Me llamó inspiradora, llena de talentos ocultos e insistió en que estaba viviendo la vida al máximo. Entonces llegó el verdadero motivo de su llamada. Charlotte, ¿estás libre pronto? ¿Por qué no vienes a tomar el té? Podemos ponernos al día. Todos mis instintos se pusieron en alerta máxima. Aún así, acepté. Tenía curiosidad, ¿qué tramaban realmente? Cuando llegué a su casa, Patricia me recibió como si fuera una celebridad perdida. El té fluyó sin parar, una variedad de pasteles importados cubría la mesa, y los cumplidos no dejaban de fluir como un grifo roto. Robert, el padre de Amanda, estaba sentado rígidamente a un lado, con aspecto de querer desaparecer, esforzándose por soltar alguna que otra risita incómoda. Después de una agotadora ronda de charlas triviales, Patricia finalmente dejó de actuar. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro meloso. Charlotte, hay algo que quería mencionar. Mi hijo, el hermano de Amanda, David, está trabajando en un proyecto increíble ahora mismo. Tiene un potencial enorme. Es realmente grande. Bajó aún más la voz. Solo necesita un poco de capital inicial. Sonreí fríamente para mí. Ahí estaba. Por fin. Patricia insistía con voz empalagosa e insistente. O sea, sé que tienes buen ojo para las inversiones últimamente. Y con tus ventas de fotografía yendo tan bien, ¿por qué no te involucras? No costaría mucho, quizá 100.000. Habrá dividendos a finales de año, mucho más fácil que ganarlo foto a foto. El brillo en sus ojos era inconfundible. Ya no me veía a mí. Estaba viendo un cajero automático andante y parlante. Levanté mi taza de té, soplé suavemente sobre el borde y dije lentamente. Patricia, muchas gracias por pensar en mí. Pero me temo que no puedo ayudar. Su sonrisa se congeló. ¿Por qué no?, preguntó, esforzándose por mantener un tono ligero. Para ser sincero, dije, dejando mi taza con cuidado, con una expresión tan seria como la suya falsa. Me acabo de asociar con unos amigos para abrir un estudio de fotografía. Prácticamente me quedé sin dinero. En ese momento, no podría sacar ni un céntimo ni aunque lo intentara. ¿Estudio de fotografía? Patricia parpadeó, claramente no se esperaba eso. Así es, dije con una sonrisa radiante. Apenas estamos empezando, estamos liados. Su expresión se agrió un poco, pero forzó otra sonrisa frágil y el tema quedó abandonado. La gente revela su verdadero yo cuando cree que tienes algo que necesita. Cuando estás en apuros, te ignoran. Cuando brillas, se apresuran a coronarte la cabeza. ¿Este tipo de cariño barato?
Hacía tiempo que había aprendido a sonreír y a rechazarlo cortésmente. En cuanto a mi pequeño estudio, apenas estaba en marcha, pero ya habíamos conseguido nuestro primer gran contrato. Una empresa de viajes se enamoró de nuestro estilo fotográfico y nos contrató para realizar una campaña promocional para su nuevo tour de la aurora boreal en Alaska. Cuando se firmó el contrato y el pago anticipado llegó a la cuenta, toda la oficina estalló en revuelo como si fuera la mañana de Navidad. No era solo un trabajo. Era un sueño que había guardado hacía décadas y que finalmente se estaba haciendo realidad. Me lancé a los preparativos con la emoción de un niño antes de una excursión escolar. Investigar el pronóstico del tiempo, mejorar el equipo, limpiar las lentes, fue todo un frenesí hermoso. Cuando Jason se enteró de que me iba a Alaska por un mes entero, me llamó de inmediato. «Mamá. ¿Alaska? ¿Por un mes? ¿En serio? ¿A tu edad? Hace un frío glacial allá arriba, ¿seguro que puedes con ello?» Su voz estaba cargada de preocupación, pero debajo, había algo más. Algo más duro, más agudo. «Estoy genial», dije riendo. «Estaré con todo el equipo. Nos cuidaremos mutuamente». «Pero, ¿un mes entero? Eres la columna vertebral de ese estudio. Y, todos los gastos de viaje, ¿deben de costar una fortuna?» Ahí estaba. La verdadera preocupación. Tenía miedo de que yo estuviera invirtiendo demasiado en mí mismo. Cortando el plan de respaldo que él había guardado discretamente en su bolsillo trasero. Suspiré para mis adentros, pero mantuve la voz alegre. «Claro, es caro. Pero esta vez, la agencia de viajes paga la cuenta. En cuanto al estudio, Tom y Linda pueden encargarse de todo mientras no estoy». «Mamá, quizás deberías pensarlo un poco más». «No hace falta», lo interrumpí con suavidad. «El billete ya está reservado. Pasé mi juventud atado a hipotecas, matrículas y un sinfín de responsabilidades. Ahora me toca a mí. No voy a perderme otro horizonte». Jason se quedó en silencio al otro lado de la línea. En nuestra juventud, la supervivencia era la prioridad, aplastados por préstamos y obligaciones que jamás cuestionamos. Pero al crecer, aprendí la verdadera lección. La libertad no es algo que te regalan. Es algo que se gana. Paso a paso, con esfuerzo y deliberación. Alaska resultó ser aún más impresionante de lo que jamás imaginé. Las auroras danzaban en el cielo nocturno, derramando ondas de luz como un artista proyectando galaxias enteras sobre un lienzo. Nosotros, un grupo heterogéneo de fotógrafos veteranos, arrastrábamos nuestro pesado equipo en noches bajo cero, caminando penosamente sobre suelo helado para capturar cada fugaz milagro de color. Era un trabajo agotador, frío y agotador, pero mi corazón no se había sentido tan vivo en años. Era una alegría pura y sin filtros. En el transcurso de un mes, no solo completamos la sesión con éxito, sino que nuestro pequeño estudio también obtuvo su primer sueldo sustancial. Y lo más importante, en este viaje conocí a alguien que cambiaría mi vida. Se llamaba Emily Sánchez. Era 2 años menor que yo y también una viajera solitaria en busca de la aurora boreal. Nos conocimos por casualidad en un pequeño mercado al aire libre en un pueblo tranquilo. Surgió una conversación y, al poco tiempo, nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común que la fotografía. Emily había sido profesora en un colegio comunitario antes de jubilarse. Su esposo había fallecido hacía unos años y sus hijos se habían dispersado a otros estados. Ahora vivía sola, independiente, llena de vida y llena de historias. Hablamos de fotografía, de viajes, de la vida. Y en algún momento de la segunda mitad del viaje, nos hicimos inseparables, nos tomábamos fotos, compartíamos comidas, nos cuidábamos. Con Emily, todo parecía fácil y ligero. No había motivos ocultos ni obligaciones. Solo una amistad sencilla y genuina. Al terminar el viaje, me abrazó fuerte y sonrió. «Charlotte, conocerte ha sido lo mejor de toda esta aventura. Cuando te recuperes, próxima parada, Islandia. Allí la aurora boreal es aún más espectacular». Trato hecho. Me reí sin dudarlo.
Cuando llegué a casa, miré fijamente mi creciente saldo bancario, los cientos de fotos impresionantes almacenadas en mi disco duro, las selfies tontas que Emily y yo habíamos tomado juntas, y sentí una satisfacción más profunda que las palabras. Resultó que la vida después de los 60 podía ser incluso más emocionante que los años anteriores, especialmente cuando finalmente dejabas de perder el tiempo con personas y cosas que no te merecían. Emily y yo nos mantuvimos en contacto, intercambiando fotos, compartiendo consejos de edición y planificando nuestra aventura islandesa. Parecía que la vida por fin avanzaba. Yo por fin avanzaba. Pero la vida, impredecible como siempre, me lanzó una bola curva. Una mañana, mientras buscaba equipo nuevo en línea, me invadió un mareo repentino. Sentí un entumecimiento en el lado derecho. Arrastraba las palabras. Mi corazón se hundió. Marqué el 911 inmediatamente. En el hospital, lo confirmaron, un derrame cerebral leve. Por suerte, recibí ayuda con la suficiente rapidez para evitar daños mayores, pero los médicos insistieron en que me quedara en observación al menos una semana. Acostado en aquella cama de hospital estéril, bajo brillantes luces fluorescentes y con el hedor antiséptico impregnando el aire, una profunda tristeza me invadió. Islandia tendría que esperar. Emily nos visitaba casi a diario. Nos traía sopa casera, las últimas revistas de fotografía y una calidez que atravesaba el frío de las paredes del hospital. Incluso colaboraba en el estudio, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Su bondad era sencilla, pura y real, como la luz del sol derramándose a través de una ventana esmerilada. Jason y Amanda también vinieron. Estaban, atentos, se movían como los cuidadores perfectos. Jason hacía recados, Amanda rondaba junto a la cama, ofreciéndome agua, pelando fruta y mimándome. Al observarlos, sentí una compleja maraña de emociones. Sabía, en el fondo, cuánto de su preocupación era genuina y cuánto era pura actuación. Una semana después, me dieron de alta. Los médicos me aconsejaron que me lo tomara con calma, que comiera con cuidado y que evitara el estrés. El día que regresé a casa, Amanda hizo su movimiento. Charlotte, dijo alegremente, ya que acabas de salir del hospital, nos preocupa mucho que estés sola. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Podemos cuidarte como es debido. Sus ojos brillaban con lo que ella claramente pensó que era una sinceridad convincente. Pero pude oler el verdadero motivo, agudo y amargo debajo de toda la dulzura. El verdadero cariño no tiene condiciones. La piedad filial, calculada siempre apesta. Me recosté en el sofá, acunando la taza de sopa que Emily me había traído, dejando que su calor se filtrara a través de mis dedos hasta mi corazón. Gracias, Amanda, dije con una sonrisa amable y firme. Pero no hace falta. Me estoy recuperando bien. Estoy acostumbrada a vivir sola y disfruto de mi libertad. Hice una pausa y luego añadí con naturalidad. Además, Emily vive a unas pocas cuadras de aquí. Puede pasarse si alguna vez necesito algo. Observé el destello en el rostro de Amanda. La sonrisa que se tensó demasiado rápido, el pequeño destello de algo afilado en sus ojos. Pero ella se recuperó rápidamente y volvió a ponerse la máscara de nuera preocupada. Claro, claro. Es que, ya sabes, los accidentes pasan. Solo queremos estar preparados. Ella dudó un momento y luego lanzó la verdadera sorpresa, con una voz ligera como una pluma, casi despreocupada. Charlotte, quizás sea hora de pensar en... ¿hacer un testamento? No por mal motivo, claro. Solo por seguridad. Es mejor tenerlo todo en orden que tener que lidiar con problemas después, ¿no? Allí estaba. El zorro no podía esconder su cola para siempre. Sonreí dulcemente, desempeñando mi papel a la perfección. ¿Un testamento?, dije, rascándome la cabeza como si estuviera confundida. Oh, la verdad es que no tengo mucho. Solo esta vieja casa y una pequeña pensión. Lo suficiente para ir tirando. Luego añadí con desenfado. Y ahora me va genial. El estudio me mantiene ocupado. Quizá cuando las cosas se tranquilicen un poco, lo piense. Los ojos de Amanda se oscurecieron por un instante.
Un destello de cruda frustración que no pudo ocultar. Antes de volver a plasmar esa dulce sonrisa en su rostro. A veces, hacerse la tonta es la armadura más afilada que una anciana puede llevar. Tras el alta hospitalaria, el entusiasmo de Amanda se volvió casi absurdo. Antes me llamaba de vez en cuando, pero ahora aparecía en mi casa cada 2 días, cargada de frutas orgánicas, suplementos y una sonrisa dulce. Charlotte, ¿cómo te sientes últimamente? Si necesitas algo, solo dilo. Era más cálida que cualquier hija. Pero sus ojos no dejaban de vagar. Recorriendo mi sala, deteniéndose en los estantes, el escritorio, los cajones. Y su conversación informal era todo menos informal. Charlotte, tu estudio de fotografía va genial, ¿verdad? ¿En qué tipo de proyectos grandes estás trabajando? Emily, ella también vive sola, ¿verdad? ¿Se ven mucho? Sabes, Charlotte, quizás sea hora de renovar este lugar. Imagínate lo bien que quedaría con un toque moderno. Cada pregunta estaba bañada en miel, pero llevaba una sonda fina y afilada debajo de la superficie. Sabía exactamente lo que hacía. Aún así, sonreí cortésmente, mantuve un tono ligero y no le dije nada. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Había ido a ducharme. Como aún me estaba recuperando, me moví despacio, me tomé mi tiempo. Cuando salí, con la toalla sobre los hombros, pasé por el estudio. Y, a través de la puerta entreabierta, la vi. Amanda, de pie junto a mi escritorio, hojeando papeles con la atención de un ladrón. Me acerqué sigilosamente, con el corazón palpitando con fuerza. Tenía en la mano mis extractos bancarios y mis pólizas de seguro. Por un segundo, el mundo se inclinó. El frío que me recorrió fue más intenso que cualquier otro viento de Alaska que me hubiera lanzado jamás. Ella había esperado hasta que yo estuviera vulnerable, literalmente desnudo e indefenso, y había comenzado a husmear en mis documentos privados. La furia que surgió en mí casi explotó allí mismo. Pero me obligué a parar. Todavía no. Ahora no. Si me enfrentaba a ella, perdería la ventaja. Mejor jugar con más inteligencia. Me aclaré la garganta ruidosamente desde el pasillo, mis pasos lentos y deliberados mientras me dirigía hacia mi dormitorio. Escuché un movimiento frenético detrás de mí. Amanda guardaba papeles en el cajón y se apresuraba a arreglarse la cara antes de salir como si nada hubiera pasado. Oh. Charlotte, ¿ya terminaste? No oí que el agua se detuviera, solo me dejé mirar un poco mientras esperaba. Esa sonrisa falsa y nauseabunda. No era a los extraños a quienes había que temer. Era a quienes envolvían su codicia en el lenguaje de la familia. Esa noche, después de revisar 2 veces cada cerradura de cada ventana, reuní todos los documentos importantes. Escritura de la casa, tarjetas bancarias, papeles del seguro, acuerdos de fideicomiso. Y los guardé todos en la pequeña caja fuerte que había instalado silenciosamente meses atrás. Unos días después, Emily vino a visitarnos. Nos sentamos en la cocina, tomando té, la agradable compañía me calentaba por dentro y por fuera. A mitad de camino, Emily dudó, jugueteando con su taza. Charlotte, hay algo que he estado debatiendo si contarte o no. Adelante, Emily, dije con dulzura. Sin secretos entre nosotras. Se mordió el labio y se acercó. Hace unos días, una mujer extraña llamó a mi puerta y me hizo un montón de preguntas sobre ti. Datos muy detallados, tu salud, tus ingresos, si tienes hijos, si piensas volver a casarte. Un profundo temor se apoderó de mi estómago. ¿Qué aspecto tenía?, pregunté en voz baja. Emily la describió. Y mi corazón se hundió. Tenía las huellas dactilares de Amanda por todas partes. Para estar seguro, le pedí a Tom, un ex empleado de policía que ahora trabajaba conmigo en el estudio, que investigara un poco. No tardó mucho en salir a la luz la verdad. Amanda había contratado a un investigador privado. Había ordenado una investigación completa de mis antecedentes, de mí, de mis finanzas, e incluso intentó investigar la vida de mis socios. En ese momento,
Cualquier esperanza que me quedaba se derrumbó. Para ellos, yo no era de la familia. Era un billete de lotería viviente que aún no habían cobrado. Y extrañamente, después de que pasó la ola de angustia y enojo, sonreí. Si querían jugar, yo estaba más que dispuesto a hacerlo. Y esta vez, yo sería quien pondría las reglas. Ese día, mientras Amanda estaba en mi casa, tomé deliberadamente el teléfono y, en voz lo suficientemente fuerte para que toda la sala de estar pudiera oír, llamé a mi abogado, el señor Miller. Señor Miller, ¿podría venir a mi casa mañana por la tarde? Me gustaría hablar sobre la revisión de mi testamento. Cuanto antes, mejor. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, escuché el fuerte estruendo de un cristal rompiéndose en la sala de estar. Sonreí para mí mismo. Cuando la familia se convierte en carroñera, la mejor venganza es darles noches de insomnio. A la tarde siguiente, justo a tiempo, llegó el señor Miller. Y, casualmente, Amanda también apareció, esta vez con una cesta llena de fruta. Al ver al abogado sentado en la sala, su sonrisa se endureció como una máscara pegada al rostro equivocado. Era forzada, frágil, casi risible. Invité al señor Miller a sentarse y, asegurándome de que Amanda pudiera oír cada palabra, fui directo al grano. Señor Miller, dije con calma, me gustaría actualizar mi testamento. Es importante tener todo en orden antes de que sea demasiado tarde. Di un suspiro teatral para dar efecto, bajando mi voz a un tono sombrío. Dada mi edad y mis recientes problemas de salud, creo que es mejor ser muy claro. Están la casa, mis ahorros y mis acciones del estudio. Amanda estaba sentada en el borde del sofá, pelando una manzana con exagerado cuidado. Pero sus oídos estaban atentos como un halcón. Lo he pensado detenidamente, continué, sonriendo lo justo para retorcer el cuchillo. Planeo dejar la mitad de mi patrimonio a la Asociación de Fotógrafos de Los Ángeles para crear un fondo para fotógrafos mayores que, como yo, siguen buscando la belleza y la pasión en la madurez. La manzana se le resbaló de las manos a Amanda y golpeó el suelo con un ruido sordo y repugnante. Su rostro palideció. Sus labios temblaron. Sus ojos, abiertos y frenéticos, me miraron fijamente como si le hubiera dado una bofetada. Charlotte, tú. Tartamudeó, incapaz de articular una frase. La ignoré por completo y me volví hacia el señor Miller para discutir los detalles de la donación como si Amanda ni siquiera estuviera allí. El señor Miller asintió pensativamente, anotando todo sin un rastro de emoción. Cuando terminamos y el señor Miller se fue, Amanda se quedó atrás, congelada en la esquina del sofá, un cascarón vacío de su habitual y alegre yo. Finalmente, graznó, Charlotte, ¿hablas en serio? ¿Jason es tu hijo? La miré, tranquilo e inquebrantable. Lo he pensado muy bien, dije con voz suave pero firme. El dinero es solo dinero. Prefiero que deje algo significativo a que se convierta en moneda de cambio para quienes nunca se preocuparon de verdad. El rostro de Amanda se contrajo y la falsa alegría se disolvió en algo amargo y crudo, pero no se atrevió a discutir. Esa noche, me recosté en el sofá y abrí la imagen de la cámara oculta que había instalado silenciosamente en la casa de Jason unas semanas antes, apuntando solo a la sala de estar. En la pantalla, Amanda y Jason discutían acaloradamente. Amanda agitaba los brazos con frustración, con la voz entrecortada y estridente. Jason estaba sentado, desplomado, fumando un cigarrillo tras otro, con el rostro desolado. Los observé en silencio, sin sentir triunfo alguno. Solo una tristeza tan profunda que parecía fosilizada. El dolor más profundo de la vida no es la soledad. Es darse cuenta de que incluso los lazos de sangre pueden convertirse en una hostilidad fría y transaccional. Lo supe entonces, esta horrible farsa tenía que terminar. Al día siguiente, llamé a Jason, Amanda, Patricia y Robert para invitarlos a cenar el fin de semana siguiente. Hubo dudas, voces tensas y cautelosas por teléfono, pero al final todos aceptaron. El sábado por la noche, nos reunimos en un restaurante tranquilo. El salón privado estaba tenuemente iluminado, proyectando una suave luz que no lograba disimular la tensión en la mesa. Los ojos de Patricia se movían nerviosamente a su alrededor. Amanda se afanaba con el tenedor,
fingiendo no notar el temblor de sus manos. Jason permanecía rígido y adusto, con la mandíbula apretada. Solo Robert mantenía cierta compostura, pero ni siquiera él podía disimular la inquietud que se reflejaba en sus ojos. Los platos llegaron intactos. El aire se densificó como cemento húmedo. Me aclaré la garganta, cortando el silencio. Los invité aquí para aclarar las cosas, dije con calma, mientras mis ojos los recorrían antes de posarse directamente en Amanda y Patricia. La habitación se congeló. Lentamente, con detenimiento, saqué un pequeño dispositivo negro de mi bolso. Una grabadora de voz. Todas las respiraciones en la mesa parecían entrecortarse al mismo tiempo. Presioné play. Mamá, ¿sabes? Charlotte solo recibe, ¿qué? Un par de miles al mes por jubilación. Apenas le alcanza. Si se enferma, tendremos que cuidarla, y la verdad es que no podemos. Exactamente. Te lo dije, tenemos que planificar con antelación. Ya es una carga financiera. Mejor que firme la escritura de la casa ahora, mientras aún está despejada. Y, siendo sinceros, su salud no es muy buena. Puede que no dure tanto. Las voces de Amanda y Patricia resonaron fuertes e innegables, cada palabra cayó como una bofetada en toda la habitación. Esto era el arte de sobrevivir a la traición. No soportándola, sino eligiendo el momento exacto para poner las cartas sobre la mesa. La grabación continuó reproduciéndose. Nadie habló. Nadie se atrevió. El rostro de Amanda palideció como un fantasma, sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. Patricia estaba sentada con los ojos abiertos, retorciendo el borde del mantel con los dedos, el pánico rezumando por cada poro. Jason miró a Amanda con incredulidad y apenas contuvo la rabia. Robert suspiró, hundiendo los hombros en señal de derrota, mientras cerraba los ojos ante el desastre que se desplegaba ante él. La verdad quedó al descubierto. Y no habría vuelta atrás. La grabación finalmente se detuvo. Apagué el dispositivo con calma y miré alrededor de la mesa, con la mirada firme, sin pestañear. Esta grabación, dije en voz baja, pero cortando la habitación como una cuchilla, la capturé durante mi visita de Año Nuevo a su casa. Vine con la simple esperanza de una reunión familiar. Y en cambio, esto fue lo que escuché. Hice una pausa y dejé que las palabras flotaran en el aire espeso y helado. Así que me fui. No porque el vecino tuviera una emergencia, sino porque mi corazón ya estaba congelado. Otra pausa. Luego volví a hablar, cada palabra medida, deliberada. Estos últimos meses, he reflexionado mucho. ¿Acaso el valor de una persona no es más que el número de su cuenta bancaria? ¿Vivir con una pensión modesta significa que merezco ser descartado, que conspiran contra mí? Sonreí, no con amargura ni enojo, sino con una claridad tranquila y endurecida. Me di cuenta de algo. Mi valor nunca ha estado en manos de nadie más. Y, desde luego, tu desprecio no lo disminuye. Mi voz era clara y firme, atravesando el silencio espeso y sofocante. Y así, continué, he actualizado y notariado oficialmente mi testamento. Todas las miradas se fijaron en mí. Tras mi fallecimiento, mi casa será donada al programa de viviendas para personas mayores de la comunidad, que brindará refugio a residentes mayores necesitados. Mis ahorros se destinarán a mi propio cuidado, a mi salud, a mis viajes, a asegurarme de vivir mis últimos años con libertad y dignidad. Y las ganancias y los activos de mi estudio fotográfico financiarán la creación del Fondo Sueños de Plata a través de la Asociación de Fotógrafos de Los Ángeles, para apoyar a otros creadores veteranos que se niegan a pasar desapercibidos. La habitación estaba sofocantemente silenciosa. El rostro de Amanda palideció. Patricia mantuvo la cabeza gacha, silenciosa y avergonzada. Jason movió los labios como si quisiera decir algo, lo que fuera, pero al final, cerró los ojos, con el peso de todo destrozándolo. Entonces, el silencio se hizo añicos. Robert golpeó la mesa con la mano y produjo un crujido fuerte y furioso. Ustedes dos, dijo con la voz tensa por la ira y temblando de decepción, han ido demasiado lejos. Se han deshonrado.
Se volvió hacia mí, con la voz quebrada, y hizo una profunda reverencia. Charlotte, lo siento. Lo siento mucho. Debería haber hecho más. Debería haber parado esto. Por favor, perdónanos. Jason finalmente se derrumbó. Él agarró mi mano, sollozando abiertamente, completamente desprevenido. Mamá. Lo siento. Lo siento mucho. Por favor, dame otra oportunidad. Amanda se quedó congelada, con la cabeza gacha, una escultura sin vida de arrepentimiento. Me quedé quieto, mirándolos, no con triunfo ni con venganza, sino con una tristeza profunda y desgarradora. Lo más frágil del mundo no es el cristal. Es el amor familiar. Sometido al peso aplastante de la avaricia. Me volví hacia Jason y mi voz era suave pero inamovible. Jason, no llores. Él me miró con el rostro mojado por las lágrimas. Madre e hijo, somos sangre. Eso es inseparable. Hablé en voz baja. Pero a partir de hoy, vivimos vidas separadas. Ya no necesito tu amor ni tu respeto. Y tampoco te ofreceré un sacrificio incondicional. Somos familia, sí. Pero también somos individuos, valernos por nosotros mismos. Dejé que mis ojos recorrieran la mesa, posándose brevemente en cada rostro antes de posarse en una sonrisa suave, casi serena. De hecho, ya tengo planes para el mes que viene. Islandia, Noruega. Rumbo al norte para perseguir la aurora, para capturar la luz y la nieve del Ártico. Mi nueva vida, dije simplemente, recién comienza. Nadie habló. Nadie se atrevió. La cena terminó de forma incómoda, sumiéndose en el silencio. Jason insistió en llevarme a casa. Durante todo el camino de regreso, agarró con fuerza el volante, abriendo la boca varias veces. Pero sin conseguir articular palabra. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, tomé la manija de la puerta. Antes de poder salir, me agarró del brazo. Mamá. Su voz se quebró. Entonces abrió la puerta de golpe y, en un instante, cayó de rodillas sobre el camino de entrada helado. Mamá. Por favor. Te lo ruego. Dame otra oportunidad. Al verlo arrodillado allí, con los hombros temblorosos por los sollozos. Algo dentro de mí se retorció. Después de todo, este era el niño que había criado con mis propias manos. Di un paso hacia él lentamente, con el corazón dolorido, y con delicadeza lo puse de pie. Jason, dije suavemente, poniendo una mano sobre su hombro tembloroso. Todos cometemos errores. Lo que importa no es la disculpa en un momento de arrepentimiento, sino la responsabilidad de por vida que viene después. Le di una palmadita en el hombro con voz tranquila e inquebrantable. No dije que te perdono. Y tampoco dije que no lo hago. Algunas fracturas, por mucho que las repares, nunca vuelven a ser lo que eran. Perdonar no significa olvidar. Y el amor familiar nunca debe exigir sacrificios infinitos. Un año después. Emily, dos viejas amigas de nuestro grupo de fotografía, y yo emprendimos un viaje por carretera por medio Estados Unidos. Fotografiamos la cultura nativa americana en las tranquilas calles de Santa Fe. Nos quedamos sin aliento ante los imponentes picos de las montañas rocosas. Capturamos los salvajes fuegos artificiales y la cruda humanidad del Mardi Gras en Nueva Orleans. Mi habilidad fotográfica había mejorado muchísimo. A través de mi lente, ya no solo capturaba paisajes, sino corazones, historias, los rostros sencillos y azotados por el viento de la vida cotidiana. Nuestro pequeño estudio de fotografía también había florecido, asumiendo proyectos documentales y exposiciones comunitarias. Mi vida de jubilado era más intensa, libre y plena que cualquier otro capítulo de mi vida. A veces, Jason volaba a cualquier ciudad que yo estuviera explorando, solo para pasar unos días conmigo. Ahora había más espacio entre nosotros. Pero dentro de ese espacio, había un respeto tranquilo y genuino. Ya no preguntaba por dinero, ya no insinuaba herencias. Simplemente escuchaba. Escuchaba mis relatos de viajes,
Estudiaba las fotografías que traía, sonreía a mis historias. En cuanto a Amanda. Después de esa cena, nunca volvió a aparecer ante mí. Oí rumores de que su matrimonio con Jason se había derrumbado por completo después. Discusiones interminables, rumores de divorcio. Pero ese era su viaje ahora, no el mío. Hacía tiempo que lo había superado. Un día, Emily escribió un artículo corto sobre mi historia y lo envió a una revista conocida. El título era, De una madre invisible a un cielo infinito. Para nuestra sorpresa, el artículo causó sensación. Nos llegaron cientos de cartas y mensajes. Personas que compartían sus propias luchas, sus años perdidos, sus tentativos y esperanzados reinicios. Los medios de comunicación comenzaron a destacar la independencia de los mayores, preguntándose cómo la sociedad podía realmente ofrecer respeto y libertad a sus mayores. Y yo, una mujer que después de jubilarme solo había querido vivir una vida tranquila. Me encontré, por un extraño giro del destino, convirtiéndome en un pequeño símbolo brillante. A veces recibía cartas de otros vagabundos de cabello plateado que me preguntaban cómo reconstruir una vida desde cero, cómo amarse de nuevo después de años de ser olvidados. Respondí a cada una lo mejor que pude. Les dije, desde lo más profundo de mi propia experiencia. Nunca es tarde. Tu vida siempre puede empezar de nuevo, si estás dispuesto. Ahora mismo, la luz del sol se filtra por mi ventana. Una taza de té caliente reposa junto a mi mano. A mi alrededor, el suave murmullo de almas gemelas, compañeros de viaje, llena el aire de risas y luz. Y en mi corazón. Solo hay emoción por la próxima aventura. Mirando hacia atrás, todo el dolor, las traiciones, las decepciones. No eran más que piedras esparcidas en el camino. No me detuvieron. Construyeron el mismo camino bajo mis pies. El tramo final de la vida no se trata de esperar. Se trata de florecer. Mi valor nunca estuvo impreso en un cheque. Mi valor fue, y siempre será. Elegir vivir plena, valiente y brillantemente como yo mismo. Esta es mi respuesta. Para todos aquellos que todavía recorren este camino.